una diversidad de proyectos para diversidad de públicos objetivos, para diversidad de intereses. Eh, para nosotros es súper importante poder recoger sus ideas, sus proyectos, sus ideas sus ganas y motivaciones para cambiar las cosas. De nuevo, Premio Azul es un fondo concursable que está destinado únicamente para los estudiantes. Así que para nosotros es súper grato ver que hay mucha participación, muchas ganas de poder postular. También nos da un panorama de cuáles son los intereses estudiantiles y nos permite a nosotros también trabajar en próximas acciones formativas que les sea de interés y de su agrado. Claro que sí. Entonces, bueno, el Premio Azul, al ser un fondo concursable con fondos estatales, tiene ciertos requisitos, tiene ciertos plazos de ejecución, eh, que dura un año. Uno cuando postula el Premio Azul, en caso de ser adjudicado, si yo postulase este año 2020, la ejecución sería para el próximo año 2021. Iniciando en mayo, que suele ser el traspaso de fondos, mayo-abril, y el cierre, que es en diciembre. Entonces se hace entrega un informe final, donde se rinden las cuentas, etcétera, etcétera. Con el proceso de compra podemos saltarlo por ahora. Y algo súper importante es que todos estos proyectos adjudicados en Premio Azul y FDI después se ven recopilados en lo que es este libro de proyectos estudiantiles, que durante los últimos 5 años, si no me equivoco, se ha estado subiendo en la plataforma de Premio Azul. Después les voy a dejar el link, el enlace, y donde podemos ver distintas experiencias y entrevistas de los representantes del proyecto de estos fondos concursables. Bueno, y rápidamente, en caso de que sientan que Premio Azul no cumple con todas sus necesidades o que necesitan proyectar su proyecto, tienen un proyecto de mayor magnitud, necesitan más recursos, está este Fondo de Desarrollo Institucional. Como les decía, es del Mineduc, coordinamos nosotros porque postulamos desde la universidad y no desde el estudiante, y que entrega un financiamiento mucho más grande. Hay de nuevo muchos FDI que son bien simbólicos, como es este preuniversitario profesora Mara Rita o Preutrans, que hacía distintos procesos educativos de integración de identidades de disidencia sexual. Y también hicieron diversas ponencias en Chile, Brasil y Argentina, por eso tiene ese título. En el fondo es un preuniversitario popular, de nuevo, de regularización de estudio para gente de diversas identidades y disidencias sexuales. Y también tenemos Mapao, que yo me imagino suena un poco más en algunas cabezas, que es la red de apoyo para madres y padres estudiantes de la Universidad de Chile, que también fue un FDI adjudicado el año 2015 y que formó una red súper, no no sé qué palabra usar, pero en el fondo realizaba distintos catastros de quiénes eran madres y padres y estudiantes de Chile, cómo podían colaborar. En el fondo era una red de apoyo también. Entonces han sido proyectos súper simbólicos y que siguen a la fecha y que siguen recibiendo gente y siguen trabajando, así que el FDI es una muy buena oportunidad para proyectar los proyectos a un largo plazo. Aquí les dejo los contactos. Está el correo de Tania, mi correo. Está el correo de proyectos estudiantiles, que es donde recibimos todas las consultas, todas las preguntas acerca de los fondos. Si necesitan apoyo, si necesitan apoyo en difusión, si tienen alguna consulta, cualquier cosa nos escriben ahí. Nosotros estamos respondiendo a la brevedad. Y también está la página del Premio Azul, que es premioazul.uchile.cl, donde pueden encontrar todos los documentos que necesiten para una adecuada postulación y una mayor información acerca de lo que es el fondo. Les dejo las páginas de las redes sociales de la Dirección de Bienestar, porque como área de proyectos estudiantiles no tenemos redes propias. Eso significa que toda la información acerca de Premio Azul y los diversos proyectos se alberga en estas páginas de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil. Así que eso, si quieren saber un poco más acerca de nosotros y de nuestro trabajo, pueden revisar ahí. Bueno,
eso es un poco lo que nosotros hacemos, intentar hacerlo muy resumidamente y muy rápido, un poco para que conozcan las oportunidades que ofrecemos nosotros como área de proyectos estudiantiles. También estamos en conocimiento de que ustedes, quienes son de FEN, también tienen un propio fondo concursable que es el CREAFEN, pero lo que nosotros queríamos hacer el día de hoy era generar una red de contactos y vincularnos con ustedes para que sus organizaciones estudiantiles puedan verse potenciadas por nuestras acciones, y con nuestras acciones. O sea, que también ustedes nos apoyen a nosotros en esta área de proyectos estudiantiles que recién se está formando. Y también porque nos preocupaba mucho qué pasa con las organizaciones estudiantiles y la participación estudiantil en estos tiempos tan inciertos y tan inestables, ¿no es cierto? Yo doy el ejemplo de los premios Azul que tenían que ejecutar sus acciones el año pasado, 2019, y que tenían planificadas sus actividades para el segundo semestre y que no pudieron iniciar sus actividades debido al estallido social, y era una prórroga, lo hicieron para el año 2020 y ahora viene esta emergencia sanitaria, tampoco pueden realizar su proyecto, entonces están un poco como desmotivados, como sin saber qué hacer, y es únicamente debido a que el proyecto que formularon, lo que llenaron en el formulario, no estaba preparado y no resiste este contexto que está sucediendo ahora. Entonces, han habido proyectos que han sabido adaptarse muy bien a estas situaciones, como hay proyectos que están un poco más esperando, reformulándose, eh, viendo cuándo se les va a dar la oportunidad para poder ejecutar. Y nos gustaría saber también qué han podido hacer ustedes en este contexto de cuarentena, de tiempos más virtuales. Y eso, en realidad nos gustaría saber, voy a abrir la palabra, yo creo que voy a abrir la palabra y contar, o sea, escuchar un poco de dónde vienen, qué intereses tienen, cuáles son sus organizaciones, qué trabajo realizan, qué dudas tienen acerca del área. Para nosotros es mucho más fructífero el diálogo a estas presentaciones más expositivas. Esto de todas maneras lo hacemos para que tengan un contexto en el cual podamos dialogar. Así que no sé si alguien tiene una pregunta, quisiera compartir algo acerca de su trabajo como organización. Con la palabra abierta. No todo al mismo tiempo, por favor. Quizás pueda haber alguna consulta también relativa a los fondos, lo que necesiten en realidad, lo que sientan que les sirve dialogar. Mucha timidez, mucha timidez. No, Aquí hay una consulta, ya. Eso. ¿Dice? ¿Qué dice? Yo no puedo ver el chat. pero tú me escuchas a mí. Sí, sí, claro que sí. Dice, pregunta, quisiera consultar si es que ustedes proporcionan un acompañamiento durante la formulación del proyecto. Durante la formulación. Sí, en el proceso de formulación del proyecto. Nosotros desde, bueno, se había hecho antes también, pero ahora se están formalizando más y con mayor periodicidad. Talleres de formulación de proyectos. Tuvimos el primero de este año 2020, la semana pasada, que era un taller más bien introductorio en lo que era cómo crear un proyecto, cómo idearlo, cómo aterrizar y formular estas ideas desde lo que era un simple interés, un simple amor a algún trabajo. Y ahora, para quienes quieran seguir aprendiendo de esto, el lunes 16, si no me equivoco, que es en las próximas 2 semanas, a las 3 vamos a hacer un taller con Natalia Hurtado, que es parte de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales, que va a ser un taller de formulación ya un poco más técnico acerca de cómo rellenar y formular lo que es un formulario de postulación. Va a estar enfocado en lo que es Premio Azul, pero eso no significa que no le sirva para otro tipo de fondos concursables. Hay muchos tipos de fondos concursables
la mayoría son a través de plataformas de postulación, o sea, formularios de postulación. Y el formulario del Premio Azul un, ha sido trabajado desde esos lugares también, intentando acoplarnos a este como prototipo de formulario de postulación, así que si han postulado algún fondo concursable anteriormente o si se preparan para el Premio Azul, también les deja preparada para cualquier otro tipo de fondo concursable. Entonces, si hacemos un acompañamiento, en especial con los CFDI, que es un formulario un poco más pesado y jugamos con otras reglas porque lo administra el Mineduc. Y también hay un acompañamiento que queremos hacer mucho más continuo durante la misma ejecución del proyecto. Bueno, como verán, en esta área de proyectos estudiantiles solo somos dos personas, somos yo y Tania. Son adjudicados aproximadamente 18 o 20 proyectos por año. Entonces igual nos cuesta un poco llevar la cuenta de los 20 proyectos, pero nos van escribiendo, nos van recortando y nosotros igual vamos a hacer lo mejor para acompañarles. ¿Alguna consulta más? Sí, yo tengo una consulta, Hugo, Tania, Sí, sí. para ver si los chicos y las chicas se van soltando, que tiene relación con cuál es la probabilidad de que, o si es muy difícil adjudicarse los fondos, si requiere de mucha burocracia, si los formularios son muy complejos, si te viene información muy difícil de completar o es básicamente mostrar alguna idea que tenga la organización y que la tenga más bien ordenada y presentada en los formularios que ustedes tienen. Sí, buena pregunta. Sí, siempre se presenta esto como de los proyectos, la palabra proyecto inmediatamente suena a algo muy grande también. Desde mi experiencia personal y desde cómo he visto a la gente que se presenta por primera vez como con esta inquietud de hoy, no sé por qué estoy postulando si lo más probable es que no me lo adjudique. No es tan difícil como pareciera. Eh, Hace falta trabajo, definitivamente hace falta trabajo, pero es muy lograble en especial si hay un equipo de trabajo detrás. Yo creo que eso es lo más importante para cualquier tipo de proyecto, sea estudiantil, sea universitario, sea cualquiera sea su contexto. Es súper importante tener un equipo de trabajo detrás, o delante o horizontal, como decían trabajar ustedes, porque van a requerir de mucho apoyo y porque la formulación de un proyecto requiere de muchos trabajos diversos. Me explico. Si bien el grueso para lo que es el fondo concursable es la parte de formulación, o sea, completar el formulario de postulación, también una parte que es más monetaria, quien hace las cotizaciones, quien va llevando la rendición de cuentas. Lo más probable es que necesiten difusión para difundir su proyecto y sus actividades, quién se carga de esa difusión, quién se encarga de las redes sociales del proyecto, eh, quién se encarga de idear las actividades. O sea, es un trabajo que tiene muchos lugares y mientras más sean y siempre y cuando tengan la voluntad y dedicación de trabajar en este proyecto, les va a ser más cómodo porque así no se sobrecargan de trabajo o no se sobrecarga el trabajo a una sola persona y un trabajo que es hasta cierto punto bien multidisciplinar. De todas maneras, si siguen pensando que o mi proyecto no es tan bueno o mi capacidad de reacción no es tan buena, les invitamos a participar de estos talleres de formulación. Creo que hemos recibido muy pocos proyectos, por no decir ninguno, que digamos como, oye, este proyecto está mal formulado, o estos cabros, en realidad su proyecto no es bueno. Es muy difícil que suceda eso. Es muy difícil que la gente se mueva y se apasione por un proyecto que no tenga un valor o un sentido personal colectivo. Entonces, si ustedes están organizados, organizadas, tienen un equipo de trabajo, llevan algún tiempo desarrollándose, no es casualidad, eh, no es suerte, es porque hay un equipo de trabajo detrás y porque hay un público interesado en lo que están haciendo y eso significa que van a poder proyectarse mucho tiempo más. Así que yo les invito a participar, les invito a probar, a arriesgarse también
en esto de lo que es formulación de proyectos, no necesariamente con lo que es Premio Azul, hay un montón de otros proyectos concursables del CONICYT, del Mineduc, del Ministerio de las Culturas, pero lo que creo que es muy bueno y que creo que es el gran plus del Premio Azul, y esto también lo digo como experiencia personal, es que el Premio Azul se alberga dentro de lo que es la Universidad de Chile, y la Universidad de Chile jamás va a dejar de ser un establecimiento educacional. Eso significa que el Premio Azul no puede desmarcarse de esa acción. El Premio Azul también es una acción formativa, independiente de si sea un fondo concursable, que entregue recursos, que tenga una evaluación, que tenga gente seleccionada y gente que no. Es un proceso educativo y nosotros nos vamos a encargar, si ustedes quieren, de entregarles toda la retroalimentación posible para que el próximo año puedan volver a postular en caso de que no sean adjudicados y de darles el apoyo para que puedan ejecutar el proyecto de la manera más adecuada posible también. Hay otra consulta que la hace Florencia, que dice, ¿cuándo se podría saber cuándo serán esas ocasiones? ¿Cómo podría saber cuándo serán esas ocasiones u oportunidades de acompañamiento? Oportunidades de acompañamiento en lo que es formulación o la ejecución o en qué Todo. Yo momento. creo que es una pregunta general. Todas nuestras acciones se difunden vía las redes sociales de la Dirección de Bienestar que están en este momento en la pantalla. ¿Ya? Eso es como primer punto. Ahí cada paso que damos está previamente informado y difundido por la unidad de comunicaciones en esta Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil. Y por ahora lo que te podemos decir es que vienen dos instancias, que es un taller que son 2 lunes, ¿no, Hugo? Sí, lunes 16 y 29. No, miento, 15 y 29. Lunes 15, 29 de junio, que A son las 3. a las 3 de la tarde, se van a realizar los talleres y se va a lanzar vía las redes sociales, ¿cierto? De la dirección se va a lanzar el formulario de inscripción para esos talleres, ya que no tienen, que son con cupo bastante amplio, ¿ya? Así que no creemos que vaya a quedar gente fuera. Y luego de eso se van realizando todas las acciones de acompañamiento a partir también de los estudiantes que empiecen a postular, porque el formulario de postulación hoy día nos permite a nosotros hacer una suerte nosotros podemos ir viendo todo lo que van ustedes haciendo, podemos ir revisando y podemos ir dialogando la producción que se va a estar llevando a cabo. Hay otra pregunta más que dice, si no pertenezco a una organización estudiantil, ¿tengo las mismas posibilidades de postular mi iniciativa al Premio Azul? En ese caso me sirve mucho el tema de los talleres. Claro, Natalia, te sirve el tema de los talleres y además también nos ha pasado que hay estudiantes que han solicitado, que tienen un interés en realizar un proyecto y que quieren formar sus equipos. Y en ese sentido también nosotros hemos puesto en diálogo distintos estudiantes de distintas, acorde a cada naturaleza de cada iniciativa, ¿cierto? Para poder poner en diálogo y generar estos equipos, porque muchas veces son equipos, hay iniciativas que surgen de una pura persona que no ha logrado constituir un equipo o no está asociado a una X organización. Así que es absolutamente factible, ¿no? Yo no me restaría si yo tuviera una idea, ¿cierto? Porque justamente a través de esta estructura puedo puedo construir mi equipo. ¿Ya? Y para eso también es súper importante, de nuevo lo repito, el diálogo con ustedes, porque nosotros no podemos vincular gente con iniciativas que no conocemos o que desconocemos cuál es su trabajo. Por eso mismo es súper importante, si no quieren hablar ahora no hay problema, que nos escriban con lo que hacen, quiénes son, si necesitan apoyo, si necesitan, pasa muchas veces también, como les decía, este trabajo que está multidisciplinar dentro de un proyecto necesitan, no sé, necesitan a alguien de comunicaciones que les ayude a manejar las redes sociales. Necesitan a alguien que haga registro, por ejemplo, audiovisual de las actividades que realizan. Necesitan a alguien que realice asesoría pedagógica para sus proyectos. Todo eso, si nosotros nos lo piden, nosotros tenemos contactos, tenemos eh, relaciones bastante trabajadas con bastantes proyectos estudiantiles y que podemos vincularles al final. Entonces, sí, bueno, todo- no sé a qué quería llegar en realidad, pero eso es súper importante para nosotros la comunicación, desde y hacia ustedes.
¿Alguna pregunta más? ¿Algo acerca del FDI? Porque supongo que aquí hay representantes de organizaciones ya constituidas. Este año estamos a la espera, yo aprovecho de decirlo, ¿no? De tener señales respecto a FDI, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con los fondos públicos está un poco en incertidumbre, está variable, cambiando, así que no tenemos aún seguridad de aquello, pero, pero estamos atentos a esa información y también nos interesa mucho conocer las organizaciones porque de ahí muchas veces surgen las posibilidades de potenciales postulantes a FDI, ¿no? Es súper importante en ese sentido poder tener visión respecto de qué es lo que se está haciendo en este caso en FEM, por ejemplo, qué organizaciones están que pudieran además optar a fondos mayores. Me parece que alguien tiene una pregunta. Sebastián tiene una pregunta. Sí. Hola, Sebastián. Hola, quería Sebastián. agradecer igual la presentación primero, antes de hacer la pregunta, y me surgió la duda con respecto a como si es que hay un tipo de organización ideal u organización límite, por ejemplo, para postular estos proyectos, porque nosotros, por ejemplo, fuera de la universidad, no- tenemos una asociación que se llama la Comunidad Nacional de Ciencia e Innovación, que Ujú. surgió principalmente por estudiantes de la PUC y después creció y actualmente habemos como 4 o 5 personas, creo, de la universidad. Esta asociación ya igual ya tiene un tiempo, ya tiene casi 6 años, y ya ha postulado, por ejemplo, a proyectos Explora y también ha tenido otras vinculaciones, por ejemplo, con el Senado y con otras iniciativas. Entonces, pero sigue siendo una organización de carácter estudiantil. Y por ejemplo, lo que hicimos este año fue dar el salto a arrendar una casa para que fuera un hub, como un centro de innovación. Pero igual la pandemia nos pegó fuerte porque como justo fue la iniciativa empezó en febrero y la pandemia llegó en marzo, en abril ya no podía seguir ejecutándose. Sería bueno dar como ese salto que decían, por ejemplo, del ejemplo del espacio que está en la Facultad de Arte y poder hacerlo, por ejemplo, de una manera mucho más virtual. Entonces, eso, pensándolo como cuál sería el fondo ideal para postular para fomentar un proyecto así, sería el Fondo de Desarrollo Institucional, pero no sé si, por ejemplo, ustedes plantean un mínimo de personas que sean de la universidad, si puede postular una organización que ya tenga, por ejemplo, una personalidad jurídica, por ejemplo. Mira, para Premio Azul, lamentablemente hay una cláusula que no permite postular ni a los centros de estudiantes ni a las personalidades jurídicas. Ahora, para FDI, yo creo que no hay ningún problema. Tu situación es bastante parecida a lo que pasa con los trabajos voluntarios, de hecho, que es, bueno, los trabajos voluntarios se componen de agentes de distintas universidades, distintas carreras, profesiones, eh, y que no necesariamente se albergan en una universidad o tengan como un logo más claro. Y no hay problema en ese sentido. O sea, muchos trabajos muchos voluntariados postulan a la FDI. De hecho, eh, conocemos algunos trabajos de voluntarios que postulan a la FDI como desde distintas universidades. Como un año postulan desde la Chile, se lo adjudican, 2 años después postulan desde la Católica o desde otra universidad donde estén trabajando. Uso esos ejemplos porque fueron los que me nombraste. Así que no hay problema en ese sentido. Eh, claro, habría que ahora repensar cómo trabajarían ustedes en este formato virtual y lo más importante ahora es qué va a pasar con FDI. Como dijo Tania, en realidad no tenemos certeza de qué va a pasar con ese fondo concursable. Aparte, todos los años el fondo abría en septiembre, octubre y el año pasado abrió en junio. Entonces no sabemos si va a pasar igual que el año pasado, si va a retomar el periodo de postulación de los años anteriores, pero vamos a estar difundiéndoles. Ahora, si te invito igual a que nos escribas al correo de proyectos estudiantiles para que trabajemos más en detalle esto. El proceso del FDI, una vez que se abre el proceso de convocatoria, es súper expedito, o sea, es súper fugaz en realidad.
porque se abre la convocatoria y dura una semana, 2 semanas, donde nosotros podemos enviar el proyecto. Entonces, lo ideal sería tenerlo trabajado desde antes. Eso, no sé, Tania, si quería agregar algo. Sí, yo quería decir que, bueno, para el Premio Azul el equipo ideal es el equipo que es interfacultades, que hay una composición mixta, diversa. Ese es como a todas luces lo que el jurado mejor evalúa y que también está expresado en las bases, ¿no?, del concurso. Porque busca en el fondo que romper un poco esta lógica muy territorial que hay en las facultades, donde todos lo resolvemos desde una misma mirada, ¿no? Y justamente lo que Premio Azul busca es que descubramos que las distintas miradas en el fondo nos potencian. Entonces, en ese sentido, esa conformación es ideal. Y eso me parece que es una conformación bastante óptima en cualquier escenario. Sin embargo, FDI no pone límites al respecto. Tú podrías postular un proyecto de una pura carrera y no hay problema, y porque en el fondo el único que se visibiliza es el representante. El representante del proyecto tiene que ser, en este caso, para que nosotros postulemos el proyecto, un miembro de la comunidad universitaria, Chile. Y lo que sí que pasa por una convocatoria interna, ¿no? Nosotros como la universidad postula los proyectos y no son los proyectos que se pueden postular solos, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos como universidad una convocatoria interna y esa convocatoria interna de pronto tiene muchísimo interés y otras veces es más acotado, y lo que domina mucho ahí, determina mucho el proceso es lo que dice Hugo, ¿no? Que es un proceso tan abrupto en términos de que es tan corto que muchas veces las buenas propuestas quedan fuera porque no alcanzan a dar con los tiempos. Y pareciera que fuera algo nuestro, pero en realidad no es nuestro. FDI lo lanza de esa manera y cierra, nos pone los plazos muy encima. Entonces, nosotros preferimos estar en diálogo con las iniciativas y poder tener claridad de que en el fondo, llegado el momento en que se abra FDI, nosotros podamos tener ya un trabajo adelantado con los proyectos, sobre todo a nivel de formulación, porque la formulación es bien característica, ¿no? Entonces, eso, si hay alguien que tiene interés aquí en esta sala en postularse a este fondo, más allá de que sepamos o no sepamos que este año está vigente, nosotros ofrecemos nuestro apoyo para ir darles esa retroalimentación y ir trabajando colectivamente en la configuración de esa postulación. Porque de otra manera es difícil postular, a menos que haya alguien que tenga ya, que lo haya pensado, porque pasa que a veces, o sea, en diciembre nos piden las bases de FDI y nosotros damos todo este feedback también y se quedan como con eso pendiente, ¿no? Las organizaciones ya lo saben. Entonces, si hay alguna aquí que ocurre de la misma manera, nosotros estamos disponibles para aquello, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Sebastián agradece la respuesta que ahora. Claro, Sebastián, le habíamos respondido. No sé si han tenido experiencias con lo que son los fondos concursables, si alguna de sus organizaciones ha participado en algún fondo, si lo han adjudicado, si no se lo han adjudicado, algo en lo que podamos apoyarles. La idea justamente es eso, recibir esas inquietudes para poder en el fondo levantar también, aparte de las líneas formativas, lo que hemos desarrollado hasta ahora, también un poco conocer cuáles son sus necesidades, en qué ámbito, porque cuando uno postula, uno trata de hacer la formulación, jugarse todo por el todo, ¿no? Y algunas iniciativas te devuelven te dan una retroalimentación al respecto y otras no. Entonces de pronto no sabemos en qué nos equivocamos. Y eso de pronto, o de repente sí sabemos, si nos llega y se nos dice, ¿cierto?, en qué fallamos, qué nos faltó, qué énfasis estuvo equivocado. Y en ese sentido podríamos levantar ciertas líneas para apoyar desde la línea formativa, apoyar, ¿cierto?, esas falencias, esos ámbitos en los cuales aparecemos como débiles, ¿no? Justamente para fortalecernos y adjudicarnos a esos fondos públicos y como universidad pública tenemos todo el derecho y tenemos que optar a ellos, ¿no? También existen fondos privados por ahí. Nosotros en general trabajamos con fondos públicos, ¿ya?
Así que si tienen alguna consulta, los invitamos a que nos escriban a proyectos estudiantiles, respondemos nosotros, así que el diálogo suele ser bastante fluido. Tania, Hugo, me surgió otra duda. Dígame. Si las organizaciones postulan a estos fondos, se está pensando en que la pandemia sigue, ¿no es cierto?, hasta fin de año, como que tienen que pensar que la situación sigue como en la actualidad, y tienen que pensar qué podrían costear, o sea, primero qué actividades realizar y qué podrían costear estando en la situación actual, como no pensar, por ejemplo, como decía Sebastián, en arrendar un espacio físico, no pensar en hacer un seminario en un espacio físico, todo de manera virtual. Igual, o sea, ya voy a ser súper optimista igual acá, pero cuando la gente postula este año, ejecuta para el próximo año, y yo tengo la fe de que para marzo, mayo del próximo año estemos en condiciones un poco más regulares. Eso en primer lugar. Pero pasó algo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo del año pasado, y es que cuando terminó el proceso de postulación del Premio Azul, esto fue antes del estallido social, y el proceso de evaluación fue post-estallido. Y mientras estábamos como con la comisión evaluadora revisando los proyectos, mucha gente de la comisión dijo, pucha, pasaron un montón de cosas entre medio, entre que se postularon y nosotros estamos revisando, y hay muchos proyectos que hoy por hoy, con lo que está sucediendo, dejan de tener tanto sentido, o me habrían hecho mucho más sentido postulados desde otro lugar, o, o lo más probable es que los mismos estudiantes hubiesen formulado el proyecto de otra manera. Yo creo que va a pasar un poco lo mismo ahora. O sea, si vemos que un proyecto, por ejemplo, está muy enfocado en lo que es, no sé, voy a dar un ejemplo muy real. No sé, si imagínense alguien diseña una nueva plataforma de reuniones virtuales para estudiantes de Chile con no sé cuántas herramientas y beneficios. Obviamente va a ser un proyecto que se va a ver beneficiado debido al contexto en el que está postulado. O sea, hace mucho sentido y es muy necesario. Contra un proyecto que solamente se basa en acciones presenciales. De todas maneras, yo no sé de aquí al momento de evaluación cómo se estará viviendo en realidad y si podemos apuntar a proyectos de actividades más presenciales, pero definitivamente aquellos proyectos que se muestren más flexibles o más adaptables a este tipo de contextos van a verse beneficiados. Sí, otra cosa que habría que agregar es que que hasta donde estamos viendo ahora, que todavía las bases están en evaluación, ¿no? No han salido totalmente, pues siempre son las líneas de postulación las que más bien se analizan, ¿cierto? Se está visualizando que se va a poner énfasis en ciertos aspectos, ¿no? De esos aspectos, uno de los que se ha conversado ya como que firmemente va a estar presente es aquellos proyectos que se enfoquen en el mejoramiento de la calidad de vida, ¿ya? En el bienestar en el fondo. Porque suponemos que después de esto, de todo lo que nos está ocurriendo, no solo a nivel como del confinamiento, sino que toda la crisis que sobreviene, el tema de salud mental y asociado a todo lo que es también salud física, ¿cierto? Todo eso va a decantar en el fondo en que vamos a haber afectado mucho el bienestar, ¿cierto? Entonces, ya venía siendo un tema hace rato, fuertemente lo había levantado FAU, ¿sí? Y fue haciendo eco en distintas facultades, entonces sabemos que tenemos un tema ahí, pero ahora con mucho más potencia, ¿no? Entonces, ese es un tema que se va a privilegiar. Ahora, como bien dice Hugo, estos son de ejecución 2021 y tenemos que pensar que el 2021 alguna solución va a haber a esto, ¿no? En ningún momento creo que nos estamos proyectando como ser una universidad virtual, ¿no? Creo que tenemos, puestas las esperanzas en que volveremos al formato presencial, ¿no? Y a las aulas y al campus, sobre todo, que son muy significativos porque ahí se produce toda la interrelación. ¿Sebastián había levantado la mano? ¿O vi mal yo? Sí, en realidad era como solamente contar una experiencia similar
con respecto a un proyecto, por ejemplo, que ya no se puede ejecutar porque ya no tiene mucho sentido. Nosotros estábamos trabajando en una iniciativa en el Instituto de Estudios Internacionales, que era un proyecto de vinculación con municipalidades para hacer cursos a adultos mayores y personas como desempleados o organizaciones de la comuna. Y ya este año muy difícil y no cumple el objetivo, por ejemplo, si lo hacemos online porque no llegamos al público objetivo. Entonces, ahí hay un claro problema de cómo, de qué sentido tiene, por ejemplo, qué capacidad hay de reformularlo si es que queríamos llegar a un público que teníamos que ir de manera más presencial y que principalmente era como ir directamente al territorio para que esas personas no se movieran. Y ahora en este confinamiento simplemente el proyecto se va a suspender hasta que se pueda. Era como para compartir esa experiencia nomás. No, gracias, muchas gracias, de verdad. Bueno, y también decir que como para los proyectos Premio Azul, como es dentro de la misma universidad, el proyecto es muy modificable también. Como, por ejemplo, si su proyecto hubiese sido un Premio Azul y se hubieran visto enfrentados a esta situación y hubiesen optado por ahora, ¿sabes qué? Nuestro proyecto, como lo formulamos, ya no nos hace tanto sentido. Si es que vamos a cambiar estas acciones, las vamos a hacer en formato digital, en caso de que les funcionase. Vamos a hacer esta otra cosa, pero no vamos a cambiar los objetivos del proyecto. No vamos a cambiar la naturaleza del proyecto, que es vincularse con el territorio, etcétera, etcétera. Pero sí vamos a cambiar el medio por el que lo vamos a hacer. Eso también es muy factible. De hecho, varios proyectos lo han estado haciendo para la ejecución ahora este año 2020. Entonces, no olvidar que un proyecto es una idea, o sea, es solo un proyecto, no es... Eh, tampoco es bueno, tampoco es su misma organización. Por ejemplo, pasa muchas veces que creen que se piensa que al postular un proyecto se está calzando a todo lo que es la organización. Ustedes pueden tener una organización eh, y pueden tener un proyecto que no involucre a toda la organización, por ejemplo. Pueden tener un proyecto que sea de un interés particular de la organización y que no defina así los lineamientos o los principios o la misión, visión de su misma organización. Entonces, piensa en el proyecto como algo súper moldeable y que tiene que ser así para que pueda sobrevivir este tipo de circunstancias. No sé si alguien más quiere compartir algo, alguna pregunta, experiencia, consulta. ¿Sí? ¿No? No hay más consultas, parece. Vamos. Bueno, entonces agradecerles nuevamente su presencia, estar acá por escucharnos. Esperamos escuchar más de ustedes. Pueden escribirnos, por favor, sin cualquier consulta, cualquier duda que tengan, por muy mínima que sea, por muy larga que sea, escríbanos. Y les recuerdo que el lunes 15 de junio a las 3 p.m. va a estar este taller de formulación de proyectos vía Zoom. Se va a difundir a través de las redes sociales de la dirección. El taller es abierto, es gratuito y solo es a través de un formulario de inscripción, y el formulario de inscripción es solamente para nosotros tener un registro de quienes asisten. Así que eso, les dejamos completamente invitados. Premio Azul abre su convocatoria el 29 de junio, que cae día lunes, y cierra el 31 de julio. Así que hay harto tiempo, va a haber harto acompañamiento, estamos preparando hartas actividades para el proceso previo y para el proceso mismo de postulación. Así que si tienen alguna idea, si tienen interés de postular, por favor háganlo, me escriben y eso. Muchas gracias. Chao. Adiós. No sé cómo se cierra. Muchas gracias, Tania, Hugo. Súper clara la presentación.
Y creo que participaron harto. Siento que los chiquillos, sí, súper, siento que funcionó muy bien. Había un poquito, o sea, no sé si tantos, pero no sé cuánto será el número más o menos que andaban dando vueltas, así que... O sea, no, es que mira, en realidad tenemos como cerca de 20 organizaciones que están participando en la FOB, pero claro, se entienden que están preparando sus propias charlas, que terminaron ya de la solemne, pero lo importante es que la voy a parar de grabar.